y voy a compartir pantalla de la presentación de las temáticas que vamos a ver durante el tercer periodo. ¿Están viendo mi pantalla todos? Sí, profe. Perfecto. Entonces estamos viendo la presentación del tercer periodo de español. Esta es la clase virtual número 1, ¿sí? Donde vamos a ver qué temáticas vamos a trabajar en este periodo. Ay, aquí es colombiano. Por favor, Santiago Carranza, ¿me puedes leer la competencia? Competencia, uso del conocimiento. Tendrá un conocimiento del modernismo y de las vanguardias en Colombia, explorando a través del plan lector la narrativa propia de la época, su contexto histórico y las principales características ideológicas del periodo, adquiriendo herramientas de hermenéutica que le permitirán una mejor interpretación de textos. Junto a estos elementos, el estudiante aprenderá ciertas normas ortográficas y gramaticales que le permitirán mejorar su nivel de escritura. Ok, o sea que, ¿qué vamos a aprender durante este periodo, Ana Cuesta? Vamos a tener conocimientos sobre el modernismo y las vanguardias en Colombia a través del plan lector. También vamos a ver sobre la narrativa de la época, los contextos históricos, las características, las ideologías. Perfecto. También, ¿listo? Sí, sí, básicamente, o sea, básicamente lo que me interesa en este momento es que tengamos claro que nos vamos para el modernismo y las vanguardias. ¿Listo? Ok. Y acá nos Genial. dice que lo vamos a hacer adquiriendo herramientas de hermenéutica. ¿Qué es eso de hermenéutica? Juliana Mariño. Señora profe. ¿Qué es la hermenéutica, sabes? ¿O alguien sabe qué es la hermenéutica? Es como la interpretación de los textos. Exactamente. Muy bien, Valentina. Es interpretación del Especialmente las texto. escrituras como sagradas, ¿no, profe? No necesariamente. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos cuando leímos el Yurupari, cuando leímos el Carnero, estamos haciendo hermenéutica. Porque no solamente estamos leyendo el texto, sino que estamos haciéndole análisis al texto como tal, ¿sí? Entonces ustedes ya están haciendo una, digámoslo así, una introducción a la hermenéutica y al análisis de textos, ¿vale? Entonces el objetivo de esta clase pues es presentar las temáticas que vimos durante el tercer periodo, que vamos a ver durante el tercer periodo, ¿listo? Ustedes saben que nosotros siempre vemos tres aspectos, ¿no? Uno es de literatura, otro es de producción textual y comunicación. Entonces en literatura, como ya lo dijo Ana, vamos a trabajar modernismo y vanguardias en Colombia. Y en producción textual vamos a trabajar las oraciones simples y las oraciones compuestas, clasificar y ordenar información, que es lo que estamos haciendo con los textos, el uso de argumentos, y pues vamos a ver lo que son los manifiestos literarios, que son los textos que se escriben prácticamente en las vanguardias. En comunicación vamos a trabajar a la cultura sicuani, y pues vamos a hacer un trabajo de argumentación que se va a reforzar con un trabajo que vamos a hacer en filosofía. Por eso era mi afán de que vieran Aristóteles, porque si se dan cuenta, Aristóteles es el padre de la lógica y la retórica, y la idea es que ustedes se formen en eso. ¿Qué es retórica? ¿Alguien me puede decir qué es retórica? Es el arte de hablar en público. Y la idea es que ustedes se formen en esto. Si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí vamos a mirar básicamente lo que hemos trabajado en la línea del tiempo. Vamos a mirarla con esta. Es la línea del tiempo que llevamos hasta el momento. Como bien lo decía entonces, Juan Camilo Montagut, históricamente entonces, ¿cómo van estos movimientos literarios? Pues empieza con lo de la literatura precolombiana, antes de la llegada de los españoles, antes de 1492, y pues empieza después en el descubrimiento o como el descubrimiento de América o la invasión de América. Después de 1492 empieza la literatura colonial. Después en Ok, o sea, ese discúlpame, tiempo discúlpame sale... ahí, la literatura colonial iría de 1492 a 1810, y aquí empezamos a trabajar, ¿qué literatura, Ana Lucía?
La literatura neoclásica, Ok, ¿en qué consiste esa literatura? en la independencia y cómo fue todo después de la colonia. Perfecto, o sea, nos muestra los procesos independentistas y nos va a mostrar qué tipo de escritos se escribían en la literatura, perdón, qué pena la redundancia, qué tipo de escritos se producían en la literatura neoclásica, Isabela Calderón. Pues, profe, más que todo era como de la independencia y como en esos procesos, como más que todo en ese tiempo, en esa época. Ok, o sea, hablamos de cartas, discursos, por eso pusimos esta imagen, ¿no? Porque es un Sí, discurso que este era señora. Simón Bolívar en nuestro cortometraje y está haciéndole un juramento a Simón Rodríguez. Entonces son los discursos, las cartas, bueno, todo ese tipo de cosas, el material que producen sobre todo los líderes independentistas. Mientras que en el romanticismo, Juliana Parra, ¿qué pasa en el romanticismo? Se basa más que todo en los sentimientos y no busca como mostrar la realidad, sino como un tipo de fantasía de lo que las personas quieren y como admiran, pues. ¿De qué Y momento histórico estamos hablando? ¿En qué época? del siglo XIX. Mediados del siglo XIX, ¿no? Ujú. El romanticismo sobre todo va a tener un lugar importante en mediados del siglo XIX. Listo. Santiago Carranza, el costumbrismo, ¿qué me dices del costumbrismo? Bueno, profe, esta literatura básicamente se trata de, de mostrar la realidad del mundo, o sea, Ujú. mostrar el tipo de cultura que tenía la gente en sus diferentes países, en los países. Eh, Eso, profe. Perfecto, listo. No de los países, sino de las regiones, ¿sí, Santiago? Eso, No regiones, nos profe. interesa el centro, sino nos interesa las regiones, el Sí, lenguaje porque, por ejemplo, cotidiano. Profe, ¿puedo agregar algo? Aquí en Colombia hay diferentes regiones, entre diferentes regiones hay diferentes culturas. Entonces, no solo hay uno en cada país, hay muchos. Claro, o sea, cada país tiene sus propias regiones y su propia literatura costumbrista. ¿Quién quería agregar Sí. algo? Yo, profe, Dale. sus narraciones describen situaciones cotidianas que usualmente tienen lugar en un entorno rural y también abundan las descripciones de las tradiciones, las creencias y esas cosas, como del entorno. Perfecto, muy bien, sí, es muy importante recuperar esas tradiciones y ese lenguaje popular, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ustedes están armando no solamente una imagen de la literatura colombiana, ¿cierto? Desde que empezamos acá, y ustedes han sido testigos, a mí me interesa mucho que ustedes vayan viendo el cambio del lenguaje, entonces que ustedes vean qué literatura se escribió, cómo era que, esto era tradición oral, ¿no? Entonces, cómo era que hablaban los indígenas y cómo pensaban. Por eso hablamos del cuadrito que vamos a ver más adelante, antes del descubrimiento. ¿Qué pasó en la colonia? Yo sé que este texto fue un poco denso y los felicito porque lo asumieron y lo leyeron y ya después de que uno lee textos densos no hay nada que le quede difícil. Y acá entonces vemos un lenguaje que es un poco más complejo, las historias son un poco más ajenas, imagínense, son del siglo XV hasta el siglo XIX. Ahora, digamos que con la literatura que vimos el periodo pasado, abordamos todo el siglo XIX, lo que es la literatura clásica, el romanticismo y el costumbrismo. Ustedes tienen una idea de qué pasaba en Colombia en el siglo XIX y nos vamos a ir a estas dos literaturas que son las que vamos a trabajar en este periodo, que es el modernismo y la literatura de vanguardia. ¿Alguien ya con el tiempo que hemos tenido asincrónico de lectura, pues no tiene alguna idea, alguna noción de lo que es el modernismo? Pues yo sé, profe, que eso inicia a finales del siglo XIX, empieza el siglo Exactamente. XX, y Ujú. que también está, uno de los padres como el modernismo fue, José Dulce Silva, algo así. En Colombia, el representante, muy bien, Colombia, sí, Santiago, señora. excelente. O sea, estamos a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. El representante más importante del modernismo va a ser José Asunción Silva. Eso ya lo vamos a mirar con detalle cuando entremos a mirar el tema. Pero el padre del modernismo en Latinoamérica es Rubén Darío, ¿sí? Este movimiento literario quiero que les quede, o sea, que le presten mucha atención a la lectura y al movimiento literario como tal, porque es el primer movimiento literario nuestro. Si ustedes se dan cuenta del romanticismo, el costumbrismo, esos movimientos surgen en Europa y nosotros los copiamos.
mientras que el modernismo es el primer movimiento literario que surge en Latinoamérica y que Europa va a copiar de nosotros. O sea, si ya bien fuimos independientes por las armas y sacamos a los españoles y somos libres, digamos, legalmente y militarmente, falta la libertad de los pueblos hispanoamericanos. Y este movimiento literario es muy importante porque decimos, listo, vamos a tener una expresión propia, una expresión latinoamericana. ¿Listo? Profe, una cosa, Señora. el modernismo que no se basa más que todo como en la naturaleza, el arte de la naturaleza. Tiene que ver más con sí va a haber una característica, pero eso tiene que ver más con el naturalismo, ¿sí? Que es otro movimiento literario que es contemporáneo al costumbrismo y al realismo y al romanticismo, ¿sí? Que se va a fijar en los indígenas y en la naturaleza. Lo más importante del modernismo es lo que te estoy diciendo, de que genera un lenguaje que está unido, como que unimos lo que teníamos, las tradiciones propias de los indígenas y eso, pero también unimos la influencia europea, porque obviamente que la influencia europea sigue estando presente en nuestra literatura, pero somos capaces de crear un movimiento literario nuestro. Entonces, por eso el modernismo, yo les decía que mi tesis de pregrado en filosofía yo la hice sobre José Enrique Rodó, que es un autor uruguayo, que al mismo tiempo que Rubén Darío está iniciando en los ensayos y en la crítica literaria. Y Rubén Darío, mientras tanto, José Enrique Rodó es uruguayo y Rubén Darío es nicaragüense, entonces ellos dos están en un momento, digamos que contemporáneo, y están creando una transformación en la literatura latinoamericana y pues obviamente en la literatura colombiana. Entonces, por eso es muy importante que nosotros pensemos este movimiento, lo estudiemos muy bien, quiero que lo lean con calma, para eso estamos dejando el horario sincrónico, y luego nos vamos con la literatura de vanguardias en el siglo XX, que ya lo van a ver aquí en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, ¿qué suceso histórico importante está pasando en el mundo? Un estudiante de octavo ya me tiene que decir qué está pasando en el mundo a comienzos del siglo XX, el suceso histórico más importante que haya pasado a comienzos del siglo XX. Las guerras mundiales. Muy bien, ¿Primera las Guerra guerras Mundial? mundiales, correcto. Ah, sí. Estamos en la Yo primera, pensé que en la era primera y eso. segunda guerra mundial, ¿sí? Y justo recuerden que vanguardia significa ir al frente, ¿sí? Son los primeros que van a pelear, los que pelean en la línea del frente, ¿no? Entonces en la literatura va a haber una gente que va a romper con los esquemas de cómo se viene haciendo literatura y se van a llamar vanguardia. Aquí les quiero contar una anécdota que me parece muy bonita. ¿Ustedes conocen, se acuerdan de Mariana Benjumea? Una estudiante del liceo que va a estudiar a Dinamarca. No, Bueno, hay una Sí, chica profe. que estudió en el colegio, que para los que no se acuerdan, ella estudió varios años en el colegio y se fue para Dinamarca el año pasado. Y nos pasó una cosa muy chévere porque ella tuvo que exponer, yo creo que vamos a hacer ejercicios de exposiciones para que pues ustedes vean un ejercicio diferente en la clase. Las vanguardias nos dan esa posibilidad. Y Mariana tuvo que exponer vanguardia, justo a ella le tocó el cubismo, que es un movimiento de vanguardia, como nosotros vemos vanguardia en Latinoamérica, la vanguardia en Colombia, la vanguardia en España. Entonces, mientras que estuvo en el colegio, le tocó, casualmente porque yo hago eso por sorteo, le tocaba exponer vanguardia a Mariana. Y se va para Dinamarca y le tocó exponer vanguardia también en el intercambio que estaba haciendo académico. Y ella me decía que se sentía que conocía muchísimo el tema. Entonces, para mí es un orgullo y es una satisfacción porque quiere decir que si ustedes en algún momento, digamos que a Sara Jimena se le ocurre irse a estudiar a Dinamarca o a Francia, o Sara se quiere ir para Inglaterra, que el conocimiento que nosotros estemos recibiendo desde aquí, desde Yopal Casanare, nos sirva para enfrentar un colegio, una preparatoria, bueno, en fin, a donde ustedes lleguen, que ustedes digan, ah, no, yo esos temas los estoy viendo, y eso nos elimina la idea de que en los países de primer mundo reciben una educación diferente a la que nosotros estamos recibiendo, ¿sí? Eso, hago esa aclaración porque por eso es que yo les exijo tanto, porque yo quiero que ustedes, si salen a otros escenarios, pues obviamente sobresalgan y tengan un conocimiento. Este conocimiento que ustedes están teniendo es un conocimiento total. Si ustedes se acuerdan cuando empezamos el año que no teníamos ni idea de la línea del tiempo de Colombia, no. ¿no te acuerdas? No, sí me acuerdo, sí, pero que no. Que no, Que no, que no tenía nada. No eso, tenía como nada que de conocer.
Y si, cuando hicimos el diagnóstico decíamos, bueno, ¿y qué sabemos de Colombia y de la literatura colombiana? Miren, en este momento hemos pasado medio año y ya tenemos hasta el siglo XIX, ya nos queda, nos vamos prácticamente para finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y van a leer un texto que es propio, el texto que vamos a leer de Eduardo Caballero Calderón es propio de esta corriente literaria. Entonces ustedes ya van a tener como tres momentos literarios que les van a ayudar a pensar Colombia, ¿sí? Nuevamente tenemos que pensar aquí el aspecto histórico del texto, el aspecto literario, ideológico y político de qué está pasando con este libro del Cristo de Espaldas. ¿Alguno de ustedes ya empezó a leer el Cristo de Espaldas, las 10 paginitas que tenemos para el viernes? Sí, señora. ¿Cómo les ha parecido? Bien, profe. ¿Te ha parecido denso, difícil? Pues la verdad está fácil, o sea, no está complicado ni nada de eso. Ok, bueno, aquí quiero, y ahí ya cuando entremos en materia de reconstruirlo, quiero que ustedes vean el cambio, la diferencia entre la narrativa del Yurupari, la narrativa del Carnero y la narrativa en este momento de El Cristo de Espaldas. ¿Alguien más quiere decir algo frente al libro, frente al Cristo de Espaldas? Esa es la lectura total en esos tiempos asincrónicos. Recuerden que yo quiero que ustedes usen el tiempo, ¿cierto? Ese tiempo asincrónico que les estamos dando para que realicen las lecturas, porque mi intención es que ustedes en vacaciones queden completamente libres, que puedan descansar, que pues, retomen energías, porque pues, es importante que lleguemos como más livianos. Yo sé que ha sido un poco denso todo este tema de la cuarentena, entonces por eso quiero que en las clases aprovechemos esos momentos asincrónicos para que vayan leyendo. El acuerdo al que llegamos la clase pasada, les recuerdo, es que no les voy a pedir de manera obligatoria esquemas del libro de español de Santillana, ¿cierto? Porque pues ahí pues espero que ustedes participen y que hablemos como más tranquilos frente a las temáticas. Si lo quieren hacer de manera voluntaria, sí, perfecto, bienvenido. De todas maneras, sí tienen que tener subrayado, escrito todo, porque pues necesitamos hablar, crear el mapa conceptual sobre la temática, que ustedes saben que hace parte de la metodología del colegio. Pero el esquema que sí no puedo dejar de pedirles es el de El Cristo de Espaldas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lean el libro, la idea es que el ejercicio, quiero que hagan ese ejercicio y me cuenten honestamente el viernes cómo les fue. ¿Cuánto tiempo? O sea, hay una recomendación que yo les doy a ustedes, que les pido, entre ustedes más concentrados lean, ¿cierto? Si yo me encierro en un lugar donde en mi estudio, donde no hay ruido, donde no hay distractores, no dejo el celular cerca, sino que voy a leer mi libro y le voy a dedicar un tiempo. ¿Cuánto tiempo me demoro yo leyendo las 10 paginitas que les dejé? Y si yo estoy muy concentrado, me queda más fácil reconstruir el texto. Ah, el texto empezó con este personaje y tal, y esto pasó, en la historia va en esto, y la historia quedó en esto, ¿sí? Y lo que ustedes hacen es transcribir como para que, y este detalle me parece importante, y esta cosa no la entendí, entonces voy a subrayarla aquí, voy a hacer un signo de interrogación, voy a rayar el libro, o voy a escribir en un cuaderno aparte, ya como ustedes deciden. La idea es que ustedes generen un vínculo con el libro, que lo lean, que lo tengan claro, y pues me planteen a mí, me puedan hablar, podamos reconstruir el libro y me puedan plantear las inquietudes que tienen. ¿Listo, chicos? Bueno, profe. Sí, bueno, señora. Perfecto. Hay una cosa que quiero, para terminar aquí la grabación de la clase del tercer periodo, hay una reflexión que quiero hacer frente al tema de las evaluaciones, ¿sí? Recuerden que lo más importante de las evaluaciones, yo siempre les insisto mucho a ustedes desde el tema de la ética, ¿cierto? Que estamos formando la clase dirigente de Casanare. De aquí a unos años ustedes van a ocupar puestos fundamentales, ¿sí? Ustedes van a ser los próximos mandatarios, gobernadores, secretarios de educación, de salud, lo que sea. Van a ocupar cargos muy importantes, tal vez a nivel nacional, ¿sí? Y queremos una clase dirigente honesta, ¿sí? Queremos una clase dirigente que no haga trampa, que sea clara, que sepa, que tenga conocimiento. Entonces, de nada nos sirve, ¿cierto? O sea, si yo empiezo a hacer trampa, mi camino va a ser siempre de trampa, ¿sí? Si yo para la evaluación de comprensión lectora o de filosofía o de lo que sea, tengo que hacer trampa, pues maneras de hacer trampa hay muchas, ¿cierto? O sea, yo puedo mirar, puedo hacer, bueno, en fin. Pues no estoy haciendo nada porque me estoy engañando a mí, ¿sí? Puedo tener la nota ahí, pero una nota, un 5 obtenido con trampa no es satisfactorio,
te sientes mal, o sea, como ser humano, yo por lo menos cuando sé que alguien hizo trampa, a mí se me desdibuja esa persona porque digo, uy, ¿cómo así que tuvo la capacidad de mentir? Me parece más honesto un 1, un 1,5 que yo digo, no me fue bien en esa evaluación, pero voy a mirar qué hago, cómo analizo, cómo cambio. Es más honesto eso que una nota supremamente alta y que no sea honesta. ¿Sí? Cuando ustedes hagan la evaluación y hagan los martes de prueba, piensen siempre que listo, bueno, si tengo mal el resultado, lo que tengo que mirar es por qué me quedó mal, ¿sí? Y si yo miro por qué me quedó mal, entonces yo digo, bueno, listo, tengo que corregir esto, necesito leer mejor, necesito concentrarme más, necesito trabajar mis 20 minutos de lectura diaria, etcétera, ¿sí? Porque lo que queremos es que los resultados de ustedes sean resultados honestos, chicos, ¿sí? Que haya un proceso claro. Les recuerdo que nosotros ocupamos el 7º lugar a nivel nacional en lectura crítica el año pasado y que no queremos que ese lugar se caiga por ninguna razón y que la metodología no es más complicada que leer, ¿sí? Yo quiero, y proyéctense como egresados del liceo, que espero en algún momento los puedan escuchar, que han tenido la posibilidad de ingresar a las universidades que quieren, ¿cierto? Con puntajes muy buenos. Ahí está el caso de un estudiante que logró ingresar a todas las universidades del país, a la Nacional, a la Sabana, a los Andes, y tenía becas en todas. Lo único que tenía que hacer era decidir a cuál universidad se quería ir. Yo quiero que los estudiantes de grado octavo se proyecten y digan, yo necesito prepararme en lectura para que cuando llegue a ese grado pueda escoger libremente, no que diga, ay, no, mi hijo fue muy malo y ahora para dónde me voy, qué hago, ¿sí? La idea es que ustedes se proyecten, ¿sí? Y que ustedes se exijan a ustedes mismos, porque lo que les digo, engañar a un profesor, es fácil, es sencillo, pero el problema es con uno mismo, ¿sí? Entonces no lo tomen como regaño, no, tómenlo como consejo, ¿sí? Por eso es mi insistencia, y si ustedes se van dando cuenta de su transformación en la comprensión de la literatura, van a ir entendiendo con el paso de los años y con el paso de las lecturas, ya otro texto les va a parecer más sencillo y otro más sencillo, y su manera de razonar va a cambiar, y su manera de expresarse se va a transformar. Entonces hay que ponerle sentido a las cosas para que no nos parezcan aburridas. ¿Listo? Y por favor, libérense de prejuicios, no piensen, ay, no quiero ese libro, no me gusta, no, libérense de eso, ¿sí? Quiero que ustedes hagamos como que, bueno, voy a empezar con este texto y voy a empezar, es como estamos en un viaje, ¿sí? Ya nos fuimos, pero este no es un viaje de lugares, sino es un viaje en el tiempo. Ya nos fuimos antes de que llegaran los españoles, ya estuvimos cuando estaban los españoles, ahora vamos a ver qué está pasando en el siglo XX en Colombia. ¿Sí? Y vamos a ver cómo funcionaba en los campos, qué pasaba, cómo pensaban, ¿sí? Ahora, yo no tengo que creerle al libro todo lo que el libro me dice, ¿no? Yo voy a cuestionar al autor, yo voy a mirar qué es lo que el autor dice, voy a decir si tiene razón o no, ¿cierto? Voy a entrar en diálogo con Eduardo Caballero Calderón. Cuando ustedes se sientan a leer un libro, se sientan a hablar con un personaje que está muerto y les está contando una historia. Entonces uno también le puede hacer preguntas, uno también puede decir, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Sí? Eso es como lo que quiero que quede claro para esta terminación de la presentación. ¿Quedó claro lo que vamos a trabajar en este tercer periodo? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Listo, perfecto. ¿Tienen ustedes alguna inquietud frente a lo que acabamos de hablar? ¿O quieren hacer algún comentario frente a lo que acabé de decir? Está claro todo, por lo que veo. ¿Sí o no? Claro que yes. Bueno, listo, chicos. Entonces voy a detener la grabación hasta acá, pues eso es lo más importante.